Bueno, pues tranquilo que nadie en Lanzarote se ha contaminado ni se ha envenenado con las semillas de ricino, como de alguna manera denunció el Partido Socialista ayer por esa equivocación, ese error que cometió algún trabajador de la granja agrícola de Teguise, bueno, de Teguise, en este caso del Cabildo de Lanzarote, que está situado en Taiche. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien, gracias. También está hoy Andrés Martinón, buenas tardes, Andrés. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muchas noticias hoy, Andrés. Siempre, muchas noticias. Siempre está cargado el informativo. Sí. Carlos Insa, buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, bienvenido. buenas tardes a todos, gracias. Bueno, hablaba y empezaba con este tema porque alguno entiende que es un tema importante, serio, pero que se ha tratado con tanto alarmismo que pierde credibilidad la denuncia del Partido Socialista, al menos es lo que consideran algunos. Es decir, está bien, no sé qué opinan ustedes, que el PSOE se entera de un tema, de un error que cometió un trabajador del Cabildo de Lanzarote y que haga una denuncia a ver qué es lo que ha hecho el Cabildo para tratar de cortar lo que podía ser, que es una confusión de vender a agricultores de la isla semillas de ricino por judías. A ver, lo primero es que fue un error humano. La cuestión está en que la forma en la que el Partido Socialista lo comunica a la población, primero con un comunicado, pero después sobre todo con este vídeo que acabamos de ver, que es un vídeo en Instagram del consejero Benjamín Perdomo, el que lo haya escuchado, pues lógicamente se alarma, porque está hablando de que prácticamente desde el Cabildo se puede envenenar a la gente. Cuando ya este vídeo lo cuelgan, ya el Cabildo había solucionado un error humano, como digo, que fue, pues eso, se ha confundido, que además es muy fácil de confundir, en este caso, por cómo son, por la apariencia. Sí, la apariencia que tienen las semillas de ricino con unas judías normales, y lo que hizo la granja, del momento que se dio cuenta, pues llamar a los agricultores a los que le había vendido este tipo de semilla para decirle, mira, nos hemos equivocado, y ahí se acabó el problema. Hay que recordar, y yo lo decía también esta mañana en la radio, que estas semillas no son como las judías, que te las puedes comer en un potaje, sino que esto se planta y tiene su recorrido, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que sería lógico que también el Cabildo ahora diese algún tipo de explicación de cómo ha sido, el número de lotes de este tipo de ricino, de semillas de ricino que se distribuyeron, cómo fue un poco para calmar, sobre todo porque el Partido Socialista sigue insistiendo en que el Cabildo tiene una responsabilidad política por no haber puesto esto en conocimiento o no haber dado información, no haber sido transparentes a la hora de, una vez solucionado el problema, decir lo que pasó. No pasa nada, ha sido un error y yo creo que todo el mundo lo puede entender perfectamente, ¿no? Porque Andrés, en este caso, Benjamín Perdomo, que es el portavoz del PSOE, al menos en este caso creo que es el portavoz 2, el número 2 del Cabildo de Lanzarote del Partido Socialista, lo que viene a decir sobre todo lo que dice Valentín, que un poco le quiere echar la culpa a Osvaldo como sea, ¿no? Sí, ¿no? Y además lo hace de una forma muy tiktokera, así, comparte esta de una forma alarmante o alarmista. Yo creo que aquí la clave está, porque luego ya hay una nota ya más depurada del PSOE, no sé si ya la ha firmado Dolores Cruz, en el sentido de que pudieron haber hecho más el carácter público, el altavoz de todo el poder mediático del Cabildo de Lanzarote para informar a la población, pero a lo mejor estamos hablando, como estamos diciendo, hay que ponerse en situación, no es un alimento, es una semilla, se tienen controlado. Entiendo yo que es donde yo creo que el Cabildo no actuó de otra manera, o el Cabildo, la dirección de la granja y por ende el Cabildo, en el sentido de que pudo localizar a los compradores de esas semillas. Tendría que pasar un tiempo para que tuvieran ese efecto tóxico que tanto decía Benjamín, y yo creo que en esa situación de control entiendo que por eso no activaron otras cuestiones mayores, si no creo que tuvieran problemas para hacerlo. El efecto tóxico no es la semilla en sí, el efecto tóxico es si la ingieres. Claro. No por verla no te va a pasar nada. No, y yo creo que hasta el propio agricultor, una vez crecido la planta, yo creo que hasta entendería que no es la... Hombre, se daría cuenta. En cualquier caso, sí es verdad, y un poco también se ha insinuado aquí, que falta, al menos, lo echamos de menos los periodistas, Carlos, el hecho de que el Cabildo no solo saque un comunicado, sino algún miembro de la granja del Cabildo, sino el presidente, que no tiene por qué serlo, pero bueno, es el consejero de Agricultura también, podría salir y aclarar la situación, y yo creo que quedaría todo mejor explicado.
Hombre, no cabe ninguna duda. O sea, esto ha generado una alarma y hay que atajarla como sea. O sea, yo creo que el tema no tiene más recorrido. Es como cuando el PSOE le dijo que a Jesús Machín que había mandado a hoteles a maltratadores, cuando después se vio que no era así. O sea, lo que no puedes hacer es tener un consejero que es el portavoz del Partido Socialista que va con una garrafa de gasolina y cada vez que tiene ocasión le mete fuego a todo lo que encuentra. Pues es de la escuela de Carlos Espino, de Loli Corujo, y el tipo ya se ha estudiado el tema y cada vez que tiene la mínima ocasión le mete fuego a todo lo que encuentra. Eso por un lado, y por otro lado, efectivamente, el Cabildo de Lanzarote tiene que dar una explicación. O sea, no es un tema menor, es un tema grave. O sea, una granja experimental que se dedica a este tema, donde hay profesionales, donde hay técnicos, donde hay un presupuesto y donde hay... Primero el presidente del Cabildo tiene que sentarse con un técnico al lado y dar una rueda de prensa, dar una explicación convincente y decir, miren ustedes, lo que ha pasado ha sido muy sencillo, hemos repartido unas remesas a X agricultores, sobre la marcha lo hemos resuelto. Y ya está, y no tiene más recorrido. El resto es simplemente querer inflamar una cosa que no tiene más vuelta. Pues sí, perdón un momento, pero me gustaría antes de nada, porque, a ver, Benjamín Perdomo se le nota que está como encantado, ¿no? No solo encantado de conocerse en este caso, sino encantado de haber recogido en un presunto renuncio al Cabildo de Lanzarote y sobre todo a Osvaldo y a la que considera que es su asesora personal, que es Gladys Acuña en temas agrícolas. De hecho, creo que solicita que tome medida contra Gladys, ¿no? Sí, en el primer comunicado la mencionan directamente. Ah, sí, la mencionan. Vamos a verlo para que vean ustedes las ganas que le tiene el amigo Benjamín Perdomo a Osvaldo Betancourt. Ayúdame a difundir este vídeo. La granja del Cabildo, a través del área de agricultura, ha repartido semillas de ricino. Las semillas de ricino son altamente tóxicas y contaminantes para la salud. Una tremenda salvajada, y es repartir semillas tóxicas a los agricultores. Con lo cual, la isla se puede encontrar o se encuentra en una situación de extrema gravedad, porque es tóxico, es una semilla tremendamente tóxica para la vida o para la salud de las personas. Ya luego hablaremos de la responsabilidad del presidente del Cabildo. Bueno, pues esa era la polémica que yo creo, como bien dice Carlos, que tiene poco recorrido. Si las cosas se hubieran aclarado como tiene que aclararse, hay una responsabilidad política. El presidente del Cabildo, que es consejero de Agricultura, tenía que haber salido hoy al paso. No era bueno, lo que yo sé es que se le recomendó que no saliera. Yo creo que Osvaldo quería salir, pero alguien le recomendó, creo que se equivoca de manera clara y debe servir de ejemplo para en otras ocasiones. Los responsables públicos tienen que dar respuesta a la ciudadanía cuando se genera una alarma que, aunque sea falsa, aunque sea exagerada, pero se genera porque habrá gente que habrá comprado y dirá, oye, pues yo no sé si lo que yo compro en esa granja está todo bien o está mal. Por lo tanto, es un tema puntual de una persona que se equivoca, un error humano que puede ocurrir por desgracia y que no tiene más consecuencias porque se ha cortado la enfermedad rápidamente. Claro, no, y además que volvemos a lo mismo, a veces por eso la importancia de gabinetes de prensa y que haya comunicación, porque la desinformación es lo peor. Claro. Y por eso muchas veces nosotros hemos dicho a la Policía Nacional hoy que nos atiendan, que alguien nos hable, porque si tú empiezas a dejar ver y al final, hombre, no eres buen profesional si no confirmas todo, pero claro, puedes haber indicios, alguien te dice. Nosotros hemos tenido noticias confirmadas y eran irreales porque quien te lo confirma, crees que está autorizada, a veces son en instituciones municipales, por ejemplo, a lo mejor algún concejal, alcalde nos han dicho, sí, se ha pasado, y después no ha pasado, y luego dijo, no sé, a mí me lo dijo otro, que no tenía el rigor. Pues esas cosas tienen que tener una oficialidad, y aquí en este caso yo no creo que tuviera ningún problema para decir, mira, ocurrió esto estaba en tal nave, pasó aquí, se suele poner esto aquí. Y entonces, la verdad era tal, nadie le va a reclamar a Osvaldo Betancourt, no le puede reclamar nada más, ni siquiera al trabajador, que a lo mejor un poco de desorganización o que no tenía un conocimiento. Se tiene que abrir una investigación. Simplemente un error humano. Pero bueno, se tendrá que depurar responsabilidades. Hasta en los sitios más profesionales ocurren errores humanos, pero los errores humanos son disculpables, por eso son humanos. Y corregibles luego para que no vuelva a suceder. Efectivamente. Habrá que ver responsabilidades, a ver por qué se equivocaron. Es lo que tiene que averiguar el político. A ver, señores, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? Pues mira, esto no puede ocurrir más. Para que no ocurra hay que hacer esto y esto. A ver, de todas maneras, el Cabildo sacó una nota de prensa posterior pero contestando al PSOE. A la denuncia del PSOE, efectivamente. Pero en esa nota de prensa lo que se decía es trasladar tranquilidad porque el problema ya estaba resuelto. Entonces entramos en una fase que es la siguiente, ante un tema que la verdad es que puede ser
pudo haber sido preocupante. Y bueno, y de hecho esa confusión es con una semilla que, bueno, que es tóxica en un momento determinado. Entonces, sí que desde los medios de comunicación también se reclama que haya un interlocutor, es decir, para aclarar, digamos, los detalles, porque en la nota de prensa tampoco se da tranquilidad, que yo creo que eso es fundamental, es el primer mensaje que tienes que mandar, que el problema está solucionado, pero después la gente quiere saber, oye, ¿cómo fue? ¿Cuántos agricultores? ¿En qué momento fue? ¿Se les llamó uno a uno? ¿Vinieron ellos? ¿Hubo que ir a recoger? No, ese tipo de cosas que la prensa, lógicamente, no, pero que necesita además información ha saltado porque a medios nacionales. Yo ya lo he visto en medios nacionales. Claro, entonces esto hay que atajarlo. Y si no lo atajas, pues va a peor. Y ahora cuando Osvaldo Betancourt vaya a cualquier entrevista que le hagan, no le van a hacer esa pregunta y va a tener que responder. Por eso no tiene ningún sentido a veces los gabinetes de prensa, no sé si fue el gabinete de prensa o quién fue el que le recomendó a Osvaldo, porque Osvaldo tengo entendido que quería salir porque él no tiene nada que ocultar. Claro, es que no tiene nada que ocultar. Un mal asesoramiento. Pero alguien se asustó y no quería que saliera, que esto muriera, cree que así moriría. Yo creo que moría diciendo exactamente lo que ocurrió. En cualquier caso, evidentemente la gente no es tonta, no sabe que Osvaldo Betancourt es el menos responsable de lo que ocurrió, porque no es el que vende la semilla, no es el que está allí mirando a ver dónde colocan los sacos o no colocan los sacos. Evidentemente, si esto ocurre ahora, él tendrá que tomar medidas para que no ocurra más, pero no anteriormente. Se imagina que la gente trabaja profesionalmente y lo hace bien las cosas. Eso es lo que le quita credibilidad también a la denuncia del Partido Socialista. Cuando encima hay vídeos de esto, ya dice, bueno, ya está, el PSOE ya tiene su culebrón particular para ir contra Osvaldo Betancourt, ¿no? Osvaldo Betancourt envenena a la isla de Lanzarote, que es el titular que quieren lanzar un poco, ¿no? Están buscando cualquier resquicio porque es verdad que le están haciendo muy poco daño. Yo creía que en 2 años iban a un poco a deteriorar la figura política de Osvaldo Betancourt como tal, y no lo han logrado, más o menos ha ido escapando y ha resuelto temas importantes, que es lo que a la gente le interesa, empezando a poner medidas para resolverlo, como es el tema del agua, sobre todo, que era un tema fundamental, que el PSOE lo vio completamente en su mandato, y ellos están poniendo por lo menos las primeras piedras para empezar a solucionar este grave problema. Bueno, otra vez más vuelco, Andrés, en este caso en la carretera de La Jeria, ¿no? Cerca de Stratus. Sí, en La Jeria y en Aría. Hubo dos accidentes. También, en Aría también, yo creo que más grave el de Aría, creo que fue. Ahí sí tuvo que ser escarcelada la gente. Yo creo que este es el de La Jeria, en el entorno de la bodega Stratus. Y luego también la historia de un muro en el que en un principio no se sabía bien qué había pasado, pero un muro deteriorado en la calle Mesana, en Playa Honda, y al final, ante un estado de resquebrajamiento, pues optó por derribarlo. Ahí estamos viendo y ya se estaba operando, es una obra menor. Pero en un principio se especuló como la casa aquella de Playa Honda, que alguien pudo chocar y llevarse por delante, pero no, creo que estaba más que nada programado, y esta es la imagen de esta mañana. Lo otro sí, ya digo, el volco y el accidente de Aría sí tuvieron que ser escarcelados, o por lo menos asistidos y llevados al hospital. Creo que el de La Jeria fue menos importante, pero bueno, lo hablábamos esta mañana, muchos vuelcos, evidentemente los despistes, con el tipo de vehículos, los móviles. Es verdad que los vuelcos es una cosa ya generalizada en toda España, en todas las carreteras de España, pero lo de Lanzarote posiblemente sea único si contamos por el número de coches. Es verdad que hay muchos coches también, pero no es normal. Es que un día sí y otro también, como mínimo, hay un vuelco. Es decir, que es increíble. Y en la Dirección General de Tráfico dice que el 33% de los accidentes que ocurren en España son por despiste. Y ahora dice que dentro de los despistes, la causa del despiste es la mala utilización, el 60%, el 70%, la mala utilización de los, digamos, dispositivos móviles, ¿no? En este caso. Sí, no, la verdad es que, porque, a ver, no tenemos carreteras para ir aquí a toda leche, es decir, para tener velocidad, eso lo tenemos claro. Y además, donde se producen vuelcos, por ejemplo, en la carretera de La Jeria, ya me dirás qué velocidad puedes ir ahí, porque además está súper limitada. Son peores las carreteras estas que las que van rápido, porque sí, es que yo creo que esto también será la causa también, a lo mejor. Muchas de las causas, muchas carreteras no son buenas, no están bien señalizadas. No tienen arcén, no tienen arcén. No tienen arcén, y si te sales, te vas directo, te vas a un barranco o te vas te vas directo al risco. O sea, al mal país, ahí en este caso. Bueno, hay que decir que efectivamente la carretera de La Jeria, que es una carretera que fue muy criticada en su día, precisamente está mimetizada al máximo posible con el paisaje. Pero una de las razones que los técnicos de aquel entonces
se negaban a firmar el proyecto, es por lo que acaba de decir Carlos, porque no se permitía poner, no le permitían poner arsén, y está obligado. La carretera ya de un cierto tráfico tiene que tener un mínimo de arsén. Hay mucho tráfico en Lanzarote, hay Claro, mucho tráfico, Carretera. mucho turista que no sabe Claro. muy bien, porque van pendientes a lo mejor de mirar el navegador, paisaje, o el paisaje. el navegador Eso. o el paisaje, se distraen, no van a la velocidad que va un conductor que se conoce las carreteras de la isla, no tiene ese problema. Sí, sí. Entonces, muchas veces es pues porque te estás fijando en el navegador, porque no sabes muy bien si te has equivocado y tienes que volver a dar la vuelta para atrás, y esos errores pues, al final se acaban pagando. De hecho, lo que dices tú del navegador, hay ahora ya grandes marcas de coches que se están replanteando la posibilidad de intentar volver a lo antiguo. Ahora todos los coches tienen sobre todo las clásicas pantallas, ordenador en el centro. Y esto también está provocando accidentes, ya no solo el móvil, sino el hecho de que para cualquier aplicación que quieras hacer tengas que dirigir la mirada. Claro, pero si no tienes el navegador del ordenador el a bordo, coges el móvil, pues ya tienes un montón de aparatos que lo enganchas ahí y lo miras en el móvil. No hay solución. Lo que hay que intentar es, como hago yo, conducir cada vez más despacio. Por cierto, que hablando de vehículos, hay una protesta vecinal en Guatiza, nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones, Andrés, me refiero a esa utilización del buggy en zonas rurales, en zonas del campo de Lanzarote. Sí, ahí estamos viendo la imagen. La verdad que, no lo sé, debe ser, personalmente, es que a mí no me atrae, no sé, esa manera de ir para levantar polvo, para mover todas las carreteras y las vías estas, que tienen también su encanto, luego esta gente que para en unas gasolineras ahí que parecen salidos de la película Mad Max, y luego... Que claro, al final dicen, no pueden ir en carreteras rústicas, pero hay otras que debe ser que se les permite, y ahora está el Cabildo ahí, hay que meterle mano a esto, porque... El problema es que no hay una ordenanza bien clara, bien Lo que tendrían que establecida. hacer es hacer una ruta, una serie de rutas, donde esos vehículos No se puedan pudieran ir por salir de esas ahí. rutas, que no se salgan de ellas y que esté bien señalizado bien y que sigan esas rutas. Lo que no se puede hacer es que cada uno se meta por donde quiera, levantan unas polvaredas, deterioran, es verdad que deterioran el Pero sí paisaje, lo hacen. porque no es un coche. Si tú dijeras un coche son muchos, y a lo largo de muchas semanas y muchos meses y muchos años, pues al final van creando, van deteriorando. Pero sí, lo que sí podrían es reordenarlo, hacer unas rutas, una especie de rutas donde ellos sigan por no prohibir. Es que muchas veces prohibir por Sí, prohibir, enteramente no. Pero yo sí no soy creo que si hay partidario. algo que siempre dice Lanzarote del turismo sostenible, además, si hay algo que no es muy sostenible, quizás sea esto, es decir, un consumo de combustible fósil, tienen en zonas donde pueden intervenir y pueden alterar un poco el paisaje natural, pero claro, como dices tú, si es una pista ya preparada, donde se les deje... Hombre, y hay que ver una cosa, es decir, lo que no puede ser ahora cargarte a que hay varias empresas y familias y que eso viven da que trabajo, viven- que se que pueda viven generar, dentro, genera están en economía. organizaciones empresariales relacionadas con el Sí, sí, turismo sí, de claro. Lanzarote. Y hay demanda. Dentro de la Yo federación. lo que creo es que, primero, tiene que haber inspección. O sea, esa caravana de buggy son de unos buggies de una empresa. La empresa X se va y le dice, oiga, está prohibido o ir por aquí, o está prohibido que vaya en caravana. Es decir, si hay inspecciones, por lo visto el Ayuntamiento de Teguise ya ha oído que va a modificar la ordenanza. Es decir, para evitar, por ejemplo, lo que están criticando los vecinos de Guatiza. Pues eso, lo que hay que tomar es la iniciativa de que cumplan con lo que está previsto, y si hay que multarla, pues se les multará, ¿no? Es verdad que como hay tantas cosas que se piden en la isla, pues hay un sector cada vez más amplio que piden que se prohíban, por lo menos en carreteras de tierra, pero claro, en carreteras de piche esos coches no tienen mucho sentido. Pero yo, es verdad que comparto con lo que se ha dicho aquí, que son empresas que tienen la actividad económica y por lo tanto no es tan fácil poder prohibirle que vaya por unos ciertos caminos. Podrán restringirlo, los ayuntamientos, si hay una ordenanza y decir, mira, por estos caminos no se podrán ir, por aquí tal, que es lo que creo que debería de hacer cada ayuntamiento y ver dónde hacen más daño o no. Evidentemente, a mí personalmente creo que es incompatible con una isla como Lanzarote este tipo de actividad, pero reconozco que son empresas legalmente constituidas, que tienen sus derechos. No, es como si prohíbes un rally, o sea, ¿por qué vas a prohibir un rally si hay mucha afición? O sea, yo es que esa política de prohibir,
A mí, de verdad, o sea, cuando son cosas que efectivamente causan un daño, pues hay que prohibirlas. Pero si tú esto lo ordenas, ¿por qué no lo ordenan? Es que es muy sencillo, estamos siempre con lo mismo. No, es que los buggies, que lo ordenen, si llevamos 30 años con los buggies funcionando, ¿por qué no lo han ordenado? Es simplemente eso, no es más. Vale. Bueno, y también hay un tema que es relacionado con, bueno, como saben, ya lo dijimos aquí, hay una empresa que insiste en poner un parque de placa fotovoltaica en la zona que va entre Argana y San Bartolomé, muy cerca del límite de San Bartolomé, pero está en suelo, para que todo el mundo lo entienda, en suelo de arrecife, a excepción de la central transformadora que ya está construida, ahí muy cerca de ahí, donde estamos viendo esas imágenes, que es la parte de los molinos, famosos molinos de viento que estamos viendo al fondo de la imagen. La polémica que se ha generado, Valentín, es porque algunos creen que esto es un tema que, esto está fuera de la zona SAR y esto no tiene que ver nada con esto viene ya de atrás y lo que pretenden es hacer un parque de, creo que unos 5.000 metros cuadrados, es decir, unas 5 hectáreas de parque de placa fotovoltaica para producir pues, ahora no sé qué cantidad, pero vamos, una cantidad importante de energía alternativa. Aquí la polémica donde está es lo de siempre, es que hay gente que dice que esto puede dañar el paisaje de Lanzarote. Yo realmente, eso precisamente me parece que es el menos de los motivos, porque esa zona está bastante deteriorada. Pero hay gente que sí, que consideran que hay un deterioro de la imagen. Mira, Jorge, esta mañana en el espejo, sí. en el Espejo Canario entrevistaban a Carlos Medina, sí, que es el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Las Palmas. Y hablando de renovables, etcétera, etcétera, decía que en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, o los molinos de viento y las placas solares son subterráneas o no se van a poner ninguna, que en tono irónico, quiero decir, porque esta polémica no nos va a llevar a ningún sitio. A ver, yo lo que no entiendo es que se vaya a autorizar ahora esto cuando todavía no tenemos claro cuáles son las zonas donde se van a poner las renovables, que se supone que es lo que iba a plantear el Cabildo con las zonas de aceleración de renovables. Ahí ha habido un problema, se equivocó el gobierno al parecer al publicar las zonas, son menos, etcétera, etcétera. Pues vale, una vez que eso esté publicado, si esa zona está dentro de las que están previstas para poner renovables, pues el Cabildo decidirá si le interesa o no le interesa el proyecto. Lo que pasa es que aquí la cuestión está, ¿la iniciativa privada puede emprender proyectos? Sí, nadie lo va a poder impedir. Lo que pasa es que si nos vamos a poner con que no, lo vamos a hacer todo público, la isla se va a quedar sin nada. Luego vamos a tener oportunidad de hablar con uno de los especialistas, en este caso Ricardo Guerrero, que es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna y también es el director de un máster de energías renovables de esa propia universidad. Vamos a hablar de todos estos temas. Él es uno de las autoridades, digamos, de renovables de Canarias, y es de los que apuesta, tiene una apuesta clara por el autoconsumo, en este caso o por autoconsumo o por que sea la iniciativa pública quien intervenga el máximo posible, que puede entenderse que todo el mundo o que muchos creamos que esto puede ser positivo, pero vamos a ver lo que nos cuenta. Pero antes, el alcalde de San Bartolomé ha dicho que no está para nada a favor de que se haga un parque temático un parque de placas fotovoltaicos pegado a su municipio. No somos contrarios a la instalación de ninguna energía renovable. Lo que sí trasladamos es que tenés que estas energías renovables pues estar en manos privadas. Ya lo tenemos con los 3 parques eólicos que tenemos en Arrecife, en Teguise y en San Bartolomé, que funcionan perfectamente. Y lo que planteamos es que las zonas antropizadas sean las que donde vayan estas instalaciones de renovables. Zonas antropizadas, como conocemos, pues encima de edificios públicos, encima de naves industriales, y esa es la potencia que tiene la isla Lanzarote y es por lo que apostamos. De esta zona de aceleración de renovables con esos 30 kilómetros cuadrados que pretenden implantar en la isla de Lanzarote, que es verdad que han rectificado, que si la resolución fue errónea, pero si nos hacemos un planteamiento y lo llevamos a términos concretos, 40 kilómetros cuadrados tiene el término municipal de San Bartolomé entero, y lo que se pretende con esto son 30 kilómetros de desarrollo o zona de aceleración de renovables. Bueno, ya hay otras autoridades del Cabildo que han dicho y lo han aclarado que no es real que se vaya a hacer 30 kilómetros cuadrados en Lanzarote, que en principio efectivamente el gobierno de Canarias, contradiciendo a lo que dijo el Cabildo, ha puesto esos 3,75%
del territorio, que se puede instalar con ciertas limitaciones, pero se podría, si cumplieran con todos los requisitos, esos parques eólicos y esos parques fotovoltaicos, pero todo el mundo sabe que nunca aunque se pusiera los 30 kilómetros cuadrados, nunca se iba a llenar 30 kilómetros cuadrados, entre otras cosas, porque no es necesario, porque solo con el 0,20% de hectáreas ocupadas para energía fotovoltaica o aerogeneradores ya sería suficiente para verter lo que necesita Lanzarote. Carlos, en cualquier caso, después hablaremos y profundizaremos con el catedrático, pero una pequeña impresión. Yo creo que Valentín ha dado un poco la clave, o sea, efectivamente, hasta que no se sepa cuáles son las zonas autorizadas, me parece absurdo que se presenten proyectos. O sea, lo primero es esperar a que se sepa dónde se pueden instalar y dónde no. Una vez que se sepan, que cada cual haga, si efectivamente las empresas privadas pueden tener opción a instalarse, ¿por qué no lo vamos a permitir? Además, todo el mundo quiere energías alternativas. Todo el mundo está en contra de las energías fósiles. Pues algo tenemos que hacer, porque luego lo que no podemos hacer es quedarnos sin nada. O que queremos petróleo o queremos energías alternativas. O sea, lo que no podemos hacer es estar... No, es que como son privadas, no. Entonces, hacemos un Estado comunista aquí y que solo intervenga la administración pública. Esto, desde luego, el primero es resolver cualquier zona son y después ya, pues ya ponernos de acuerdo, pero sobre todo ponernos de acuerdo, porque es lo que decía el catedrático que tú dices. Si no, es que en Lanzarote, si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para hacer una carretera, imagínate tú para instalar un parque que ocupe una serie, porque además es horroroso, porque lo de las placas fotovoltaicas son horribles. Tú ves los campos en la península, los ves como hay zonas de Andalucía que, bueno, pues estarán antropizadas o no, pero desde luego es horrible porque son como espejos que ocupan hectáreas y hectáreas y es bastante feo. O sea, que al final tenemos que todos ponernos de acuerdo, o queremos energías alternativas o no queremos energías alternativas. Pero yo creo, y luego lo plantearemos en el debate con el catedrático Andrés, que ahora se ha dado un paso más en la polémica. Por eso digo que cada vez, y ahí coincido con lo que decía antes Valentín, que cada vez se está complicando más la situación en Canarias. Y es que al final no se va a poner nada. No se va, en Lanzarote y en Fuerteventura no se va a poner nada, tiempo al tiempo, porque dice, primero porque produce un impacto paisajístico, que es verdad, como dice Carlos, que en algunas zonas puede producirlo, pero en algún sitio habrá que ponerla si queremos apostar por las energías alternativas. Pero el debate, que es lo que yo quería, el paso que están dando ahora más esos movimientos, dicen, no, ya no solo es el impacto, ahora es que eso tiene que ser de autoconsumo o público. Es que, vamos a ver... Ya es un debate ideológico, ya no es un debate de paisaje. Mi pregunta es, oye, yo entiendo que los proyectos tengan un interés general, es decir, oye, que la ciudadanía de Lanzarote se beneficie de esos recursos, oye, y eso no se puede hacer a través de un canon, una participación en la propia, que se haga una empresa público-privada y que... Es como el tema del agua en Lanzarote, o sea, yo recuerdo cuando los primeros molinos que se instalaron, el concurso que se lo tumbaron, lo tumbó el Cabildo porque presentó un recurso contra la ley que presentó el Gobierno de Canarias, el decreto del Gobierno de Canarias, que lo adjudicaba a empresas privadas. Y el Cabildo dijo, oiga, mire, nosotros aspiramos también, y el Cabildo de Lanzarote presentó un recurso y lo ganó. Me parece estupendo, además me parece fenomenal. Pero entonces que lo ordenen, si es que simplemente es una cuestión de orden. O sea, ¿quieres que intervengan, que sea una cuestión mixta? Pues que sea una cuestión mixta, que es como son los parques ahora mismo en la isla de Lanzarote, que son pues de una empresa privada junto con el Cabildo de Lanzarote. Solo el de los valles. Bueno, pero abre esa posibilidad. El resto, aquí no hay ahora mismo instalación privada importante de eólica ni de fotovoltaica importante. Y la fotovoltaica. Hay autoconsumo, sí. Claro, y la fotovoltaica, hombre, tiene sentido. A mí, yo que opino también como tú, Jorge, a mí no me parecen ni feos los molinos de viento, ni feos tampoco los campos de placas solares. Lo que sí que es verdad es que los campos de placas solares sí que efectivamente consumen mucho territorio, y para eso están pues en las techumbres de todos los edificios públicos, de los institutos, etcétera. Entonces, esa podría ser una solución para la fotovoltaica, y después los molinos, oye, pues aprovechar. Ponerlo en aquellos lugares que en las zonas donde ya están. Pero aquí quieren
ponerlo en las zonas donde no hay viento. Claro, donde no hay viento nadie va a poner un molino. No, yo simplemente Aunque en Lanzarote hay aportar viento casi todo. que de las palabras de Isidro, que me parece un buen gestor y un buen alcalde, pero hay carga política. No, ya claro. se está viendo ya. Ellos eran de zonas antropizadas. No hay nada más antropizada que un vertedero y que una zona rocosa, hasta peligrosa y tal, es verdad. ¿No? Y donde hay los propios molinos, Bueno, aerogeneradores. Y claro, y donde tú puedas poner eso, es que esto es como en Gran Canaria, las partes de los invernaderos que quedaron así, pues están, yo creo que hay unos acuerdos ahora fiscales o algo, porque están cambiándolos, esos invernaderos que quedaban con plásticos por fuera y horrorosos, pues están poniendo campos de tal. Oye, que eso si estuviera verde y fuera una pradera es más bonito que eso. Pues sí, pero es que estaba horroroso y encima produce una energía limpia. Y yo creo que aquí está jugando un poco con eso. Y segundo, evidentemente yo también entiendo que todo lo que sea fotovoltaico, y estoy de acuerdo con Carlos, tiene que empezar por los techos. Vamos a empezar por los techos. Es que ya los tenemos, eso no nos los va a quitar nadie. Hay montón, hay zonas públicas, hay un montón de colegios, hay parques que se le puede dar sombra, hay edificios enteros, y además de naves y tal, que cuestiones privadas sí lo han hecho. Vamos por ahí. Yo lo puedo entender, pero ya hay una carga con el tema público, el tema tal, porque además, si no, Dolores Corujo y Ángel Víctor Torres gobernaron, pues, podían haber dicho, si no lo ha construido, porque esto va muy lento, haber dejado los cimientos de varios proyectos que fueran arrancando. Yo creo que no hay nada. De hecho, al contrario, para que fuera público. De hecho, Transición Ecológica estaba haciendo, lo que está haciendo la Transición Ecológica del gobierno es siguiendo lo que ya se hizo en la época del señor Balbuena, que era el consejero de Transición Ecológica del PSOE. Y además, porque lo venía obligado por una directiva de la Unión Europea de que tiene que tener un nivel de penetración, las energías alternativas, determinado de aquí al 2030. Por cierto, que aquellos que nos llamaron preocupados por el tema de la ceba en la playa de Famara, sobre todo en las zonas más cercanas a lo que es el Codito, pues ya prácticamente ha desaparecido. Ayer esta eran las imágenes. Todavía queda mucha, Valentín, así que ten cuidado si te vas a bañar, pero porque cuando hay mucha y cae en el agua y te bañas con el agua y están todas en el agua hasta que después vacía y se queda en la tierra, es como una especie de pantano, ¿eh? Sí. Pero eso es naturaleza, es la ¿no? naturaleza. O sea, eso es la naturaleza. Eso se quita solo y se va solo. Y se va solo. Igual Poco que a llega poco. solo. Es verdad que en un momento determinado había como una especie, yo recuerdo en la época creo que de Dima, que pasaba una especie de tractor, sí. iba retirando, pero más que por tema de mal olor y tal, para tener la playa lo más limpia. Claro, lo más limpio. Yo estuve ahora, una semana que estuve en las canteras y había bastante cebas, no tanto como en Famara, y yo me pegaba los pateos por la mañana y todas las mañanas había un tractor quitando la ceba, porque claro, mes de agosto, mucha gente en las canteras todos los días. Pero es verdad fin de semana que es un proceso natural que va a ocurrir pues todos los años, 2 o 3 veces al año, sobre todo cuando hay esa mar de fondo o previo a los días a la mar de fondo, suele ocurrir. No, pero ya hay zonas, turísticas, creo que Santo Domingo y parte del Caribe, que hay temporadas, partes del año, en que casi que dicen no es recomendable ir porque es completamente invadido. O sea, hay zonas mucho peores. Esto de vez en cuando, un poquito de ceba, también es verdad. En Caleta Caballo hay veces imagen que también que lo cubre todo, o incluso en Punta Mujeres, pero bueno, y en otras zonas, pero es verdad que hay que dejar un poco que la naturaleza haga su efecto y que se lo lleve. También no sé si, claro, además son extensiones muy grandes, también a lo mejor no sé si, no creo que el municipio, Teguise está diciendo que no la va a recoger, o sea que más vale que el mar haga su trabajo. No, es que Teguise, aparte que dice que era imposible recoger toda esa cantidad que había. Bueno, en cualquier caso, Eño dice que aspira a que sea el propio mar quien se lleve esa cantidad de ceba. Por cierto, que una noticia triste, bueno, moría, no sé si ustedes, pero muchos de los que nos ven, que son gente también ya que tiene cierta edad, Jaime Abdul, que era un empresario comerciante conocido de la isla de Arrecife en este caso, y que fallecía Andrés ayer, creo, ¿no? Sí, fallecía. La verdad que es una triste noticia. Yo conozco a varios de sus hijos, gente muy buena, muy de Arrecife. Era muy buen jugador de ajedrez, por cierto. Sí, era ajedrecista y también campeón de insular. Aquí. Ahí fue Sergio Calleja, que le hizo el programa Más Cuentos que Calleja, y en el que contaba pues un poco la historia también de esa familia también. Porque claro, todo el mundo era Jaime el Turco. Bueno, en la esquela creo que la familia le puso Jaimito el Turco, lo quería incluso destacar la familia. A Jaime. A Jaime, sí, que en verdad ya era... Ahora vamos a ver, porque el padre... Era hijo de... El padre, que yo conocía al padre,
El padre era comerciante, fue el que creó toda la cadena de ellos que tienen allí, cerca del Cine Atlántico. Un tío muy simpático, muy Y entrañable. muy listo. Y yo recuerdo, pues lo hicimos una entrevista en Lancelot Semanario al padre, y una de las cosas que contaba es que todo el mundo llama el turco, Jaime el Turco, y no era turco. No, que creo que era de palestino. Era Sí, palestino palestino, o sirio, no me acuerdo ahora si ahora mismo no quiero meter la pata, pero Sí, era... yo leí en una entrevista hace poco también que le hicieron que decía que era palestino, ¿no? Su Palestino, familia, sí, puede ser, palestino. También, yo creía que era más podía ser sirio, pero bueno. Sí, o libanés también. O libanés, sí, no. Pero no era menos, todo No era turco. menos turco. Pero en aquel entonces, todo aquel Ya. que venía, no como ahora, que ya no se sabe ni los que vienen, pero en aquel entonces, cuando venía alguien que era distinto, pues ya le decían que era o turco, o marroquí, O moro, moro. directamente. Y Jaime, que es de mi generación, el hijo, también es el turco y, ¿sabes? Son heredados, se respeta también. Que trabaja en el ayuntamiento, ¿no? Sí, ahora Sí, secretario ya, residential, creo, Secretario del residential. ayuntamiento de Arrecife, buena gente también. Buena gente, buena gente. Jugaba al pádel, ¿no? Sí, jugaba, sí, lo veo por la calle, sí. Yo en aquel todavía le ganaba yo. Tenías que decirlo, ¿eh? No, a ver si me está viendo, no es verdad. Bueno, vamos porque tenemos ya esperando al catedrático de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna para hablar precisamente de una persona que es un estudioso, que lleva muchos años estudiando y que tiene sus propias teorías. Bueno, pues ya creo que tenemos, en este caso a través de videollamada, a Ricardo Guerrero, que es catedrático en este caso de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna y también es director del Máster de Energías Renovables de esa misma universidad. Don Ricardo Guerrero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, don Ricardo, que además él es un defensor a ultranza del autoconsumo, como fórmula ideal, me imagino, para lograr la eficiencia energética. Lo primero que me gustaría preguntarle, porque ahora mismo en Lanzarote, me imagino que usted lo sabe, estamos viviendo un debate que también ya se ha planteado en otras islas, que es el tema de la penetración de las energías renovables en nuestro sistema convencional. En este caso, don Ricardo, ¿usted cree que es razonable, digamos, en este caso la falta de acuerdo que hay entre los sectores, digamos, políticos y los sectores colectivos de la sociedad canaria? Bueno, no debería serlo, ¿no? Porque son representantes unos de los otros y cuando se vota, pues se vota teniendo conciencia de eso, ¿no? Por tanto, no considero razonable que haya una discrepancia entre un lado y otro. Pero bueno, pero lo cierto es que, por ejemplo, en islas como Lanzarote, hace unos años, los sectores, digamos, y colectivos conservacionistas, medioambientalistas, apostaban por la introducción de las energías alternativas y decían que era cuanto antes mejor. Pero ahora parece que estos mismos colectivos no lo quieren. Uno, porque consideran que produce un deterioro en el paisaje, un impacto visual importante en el paisaje de islas que son, digamos, pues que están, digamos, que deberían de tener, o que su paisaje es una parte fundamental de su desarrollo económico, y también por una cuestión ideológica. Es decir, aquellos que consideran que todo lo que se debe de poner en Canarias en energía alternativa debe estar ser por autoconsumo, que usted es un defensor, o por empresas públicas. Vamos a ver, yo por una parte, ¿no? Llevo muchos años divulgando el tema de las energías renovables, ahora ya creo que tengo más una visión general. Y en primer lugar lo que diría, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es que cuando he dado charlas y he visto a gente apostando ciegamente, diría este término, por las renovables, muchas veces les he dicho, oye, pues la verdad es que tiene mucho mérito porque al final estás apostando por algo que igual directamente no te va a generar mucho beneficio porque las plantas distribuidas en el suelo rústico en nuestra geografía pues no contribuyen frente al autoconsumo para que la factura eléctrica baje, ¿no? Por tanto, yo siempre he comentado eso, ¿no? Y enlazando con la segunda parte de su pregunta,
o nos podemos tutear, no lo sé. Sí, claro. Pues mejor, ¿no? Enlazando con la segunda parte de tu pregunta, yo creo que la razón es económica, no creo que sea una razón ideológica, por lo menos yo lo defiendo así, ¿no? O sea, creo en la economía circular, creo en que la única forma de realmente producir un impacto económico en un territorio es favorecer al máximo el autoconsumo y, por tanto, no hay, entiendo, una razón ideológica detrás. Igual puede haber una razón ideológica cuando se plantea la diferencia entre si debe ser la iniciativa pública o la iniciativa privada. Yo soy más favorable a la iniciativa privada, pero sin descartar la iniciativa pública, porque creo que al final la iniciativa pública, por conversaciones que tengo, por relaciones con ayuntamientos, con cabildos, desgraciadamente su personal técnico pues está con muchas ocupaciones y no dan abasto. Entonces, a no ser que se cambie la estructura de las administraciones y se entienda que este asunto de la energía pues, viene para quedarse y hay que gestionarlo hacia adelante, pues no veo mucha eficiencia en apostar exclusivamente por la iniciativa pública. Valentín Ollonet. Sí, buenas tardes, señor Guerrero. Ahora mismo el debate en Lanzarote es que somos la primera isla a nivel de Canarias en tener una SAR, o sea, una zona de aceleración de renovables, ¿no? Ha habido algún problema con la publicación, se publicó un borrador equivocado, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, partamos de la base de que ya en Lanzarote hay cierto consenso para establecer los sitios donde pueden establecerse campos de placas fotovoltaicas y molinos eólicos. Pero empieza el debate de, oye, que todo lo que se que todo lo que instalemos que sea público. Lo dicen sobre todo los colectivos ecologistas. Usted dice que es casi más favorable la iniciativa privada. Tiene sentido la pública porque... A día de hoy. Claro, se podía establecer algún tipo de fórmula que se permita que la iniciativa privada que entre Endesa, Energy, Iberdrola, Naturgy, todas estas, pero que nosotros podamos sacar, digamos, un beneficio también paralelo a través de cánones, cupos o lo que sea. ¿Esa fórmula podría ser factible? Vamos a ver, yo doy clase de regulación en la universidad y es algo que me apasiona. Y aparte de esto, quiero poner en valor también, es importante, el esfuerzo de este gobierno de Canarias en fomentar el autoconsumo. Otra cosa es que se juegue en igualdad de condiciones con respecto a las plantas que se dedican exclusivamente a producir. Dicho lo anterior, yo, en cierto modo, estoy hecho un lío porque, en primer lugar, tenemos una ley canaria de suelo, que es la Ley 4/2017, que contempla los planes territoriales especiales de ordenación. En principio, esos planes territoriales, donde debería estar el de energía, el primer encargado es el Cabildo, pero también subsidiariamente el Gobierno de Canarias puede formular esos planes territoriales. Parece que eso no se ha movido, ¿no? Y si puede hacerlo tanto uno como otro, pues bien, pues oye, ¿dónde están, no? En segundo lugar, hay una ley de Canarias de cambio climático, de 2000, que fue reformulada, fue modificada, 2023-2024. Ahí existe otra fórmula, otro plan, que es el Plan Integrado de Energía y Clima, en el que también, en este caso solo el Gobierno de Canarias, puede hacer toda la planificación del territorio. También se ha dejado, ahí entra una figura, que es lo que se señalaba, las zonas de aceleración de energías renovables. Pero simplemente se define la figura, es decir, no se dice que la figura deba estar integrada en un plan. Por tanto, creo que esto debe mejorar, ¿no? O sea, y más si tenemos herramientas que las tenemos ahí, pues oye, mejoremos. Con respecto a los cánones, vamos a ver, la ley de cambio climático introduce la opción o la obligación, es algo que está pendiente de desarrollo reglamentario, de que los promotores
de instalaciones de generación, pues se dan un mínimo de un 20%, o por lo menos ofrezcan, ¿no? Del capital de una instalación. Yo esto, sinceramente, no lo termino de entender. Es decir, porque igual que tú puedes coger y, por ejemplo, se va a montar una planta de Iberdrola y dices, oye, pues yo quiero participar en esa planta y me ofrecen ese 20%. ¿Qué diferencia hay entre eso y simplemente comprar con el importe idéntico y con menos riesgo, con mucho menos riesgo, comprar acciones de Iberdrola? Y ya está, y ya se tiene, ¿no? O sea que no lo entiendo, ¿no? Y el autoconsumo tiene unas virtudes adicionales que no tiene la generación convencional o la generación con renovables, que es que ahorra en peajes y cargos a la red eléctrica. ¿Por qué? Pues porque la producción es en cercanías. Y entonces la ley del sector eléctrico dice que si se produce renovables en cercanías, no hay que pagar cargos que aparecen en todas las facturas eléctricas. Y la Comisión Nacional de Mercado de Competencia dice que si el autoconsumo se hace en baja tensión, pues no hay que pagar peajes. Y si resulta que no es en baja tensión, sino en media, pues se paga el 50% de los peajes. Esos son ahorros que no les traen otras opciones, ¿no? Y como digo, no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión económica. Después podemos entrar en los temas de economía circular, de que le compras la energía al vecino en vez de comprársela a una gran empresa. Esos son otros matices. Pero sobre todo esto, señor Herrero, una cuestión, pero sobre esto, es decir, por ejemplo, si el Cabildo de Lanzarote pusiese una planta fotovoltaica, ahora mismo eso se entiende que es autoconsumo. No, depende de a qué régimen te quieras someter. Es decir, tú cuando montas una planta fotovoltaica, tú puedes decir, bueno, tienes que colocarle un contador de generación, ¿no? Es igual que aquí lo entendemos en Tenerife, las galerías de agua, ¿no? O lo que sea, o los pozos de agua, pues le colocas un contador de agua y después a partir de ahí usas una red y en esa red dices qué es lo que quieres hacer. Hay dos opciones principales. Una es el autoconsumo, es decir, tú coges y le dices a la distribuidora, oye, yo quiero que esta energía que sale de aquí se contabilice en el contador A, el B, el C y el D. Eso es autoconsumo. La otra opción es, oye, yo quiero a través de un representante en el sistema eléctrico que me comercialice el 100% de lo que produzco. Esa es la opción de producción, esa es por la que apuestan las grandes empresas que están tramitando las instalaciones en suelo rústico. Carlos Inza, venga. Sí, muy buenas tardes. Para usted, ¿qué es lo ideal en una isla como Lanzarote, donde ponerse de acuerdo resulta francamente imposible? O sea, si para hacer una carretera resulta que nos estamos tirando los trastos a la cabeza 30 años y es imposible hacerla, imagínese usted para alfombrar con placas solares determinadas zonas de la isla. Mi pregunta es, para usted, ¿qué es lo idóneo? ¿Qué es lo idóneo para compensar lo que es la energía fósil? Porque todavía es necesaria y por lo que me da, vamos a estar todavía bastantes años, en principio porque no nos ponemos de acuerdo. Y después, porque la legislación todavía, usted habla de que lo ideal es el autoconsumo, pero es bastante complicado que una familia pueda instalar placas solares. Hay familias que pueden hacerlo, pero hay muchas otras que no pueden. Luego, además, la legislación en España pues no está muy abierta para que haya volcaos de energía que te sobra, etcétera, etcétera, descuentos en facturas de la luz, etcétera, etcétera. Y la pregunta final es, para usted, ¿qué es lo ideal? O sea, ¿cómo se puede conjugar para que sea lo perfecto o lo mejor de energías fósiles, y porque las vamos a necesitar sí o sí, y energías renovables sin que causen demasiado impacto y que todo el mundo salga beneficiado? Sé que es una pregunta complicada. No, son varias, son unas cuantas. Digamos que en lugar de dar mi opinión, voy a decir casi que mi opinión es la que expresa la Unión Europea en su regulación vigente.
creo que es lo razonable, creo que está bien orientado, ¿no? La Unión Europea, después del Acuerdo de París de 2015, planteó que ya el desarrollo tecnológico era tan elevado que ciudadanos, ciudadanas podían colocarse en el centro de la transición energética. Y entonces aquí lo que plantea la Unión Europea es algo que nos queda por hacer, porque yo como estoy viendo, por ejemplo, las zonas de aceleración renovables, yo no las veo orientadas a lo que plantea la Unión Europea. Ya he dicho que en el marco canario parece que no han encajado, por lo menos por ahora, y en el ámbito de la Unión Europea, ¿qué es lo que dice la Unión Europea? Que a mí me encanta, ¿no? Lo primero que dice es que hay que conocer cuáles son las necesidades de cada territorio, ¿no? Entonces, debemos conocerlas, pero debemos conocerlas no de la forma tradicional en lo que hemos hecho en Canarias, sino hay que pensar en que viene el almacenamiento, hay que pensar en que vienen los incrementos de eficiencia, hay que pensar en que viene la flexibilidad de demanda, que eso significa pues, que podemos encender un termoeléctrico a una hora y no a otra, y con eso los estados tienen que hacer, junto con sus previsiones de cuál puede ser la carga en el territorio, tienen que hacer una estimación de qué es lo que se necesita, de cuánto se necesita. Y después sobre eso vienen lo que llamamos las zonas de aceleración, que tienen que estar integradas dentro de planes, que es algo que falta, y entonces esas zonas de aceleración tienen que priorizar las superficies antropizadas. Las superficies antropizadas son fundamentalmente las zonas urbanas donde hay construcciones. ¿Y qué veo yo en Lanzarote o qué no veo? Pues en ese plan no veo pintada ninguna zona urbana. Y en esas zonas de aceleración renovable, ¿cómo se puede hacer una zona de aceleración renovable donde no hay suelo urbano pintado con el potencial de que realmente ahí se acelere, ¿no? Creo que con esto he contestado a lo mejor una parte, podría contar también las cuestiones de problemas de redes, ¿no? Y esto también lo digo entendiendo la preocupación del Gobierno de Canarias de que pues ven que estamos clavados en un 20% de penetración renovable. Yo creo que la solución va por otro lado, pero, en fin, y tratan de hacer todo lo que puedan, ¿no? Pero por eso mismo, estamos en un 20%, creo, y corrígeme, que en 2030 tendríamos que tener, ese era el objetivo, de un 50-55% de penetración de energías limpias en nuestro sistema convencional. ¿Eso es así primero? No es así. No, esa es una buena pregunta. Sí, porque yo creo que se están mezclando cosas. El 57% es un objetivo a nivel nacional. Es decir, hay comunidades autónomas que aportarán más de ese 57% y hay otras que aportarán menos y eso es una compensación, porque al final el Estado, como Estado, tiene que transmitirle a la Unión Europea dónde está y a dónde va a llegar. Pero lo que sí tiene de compromiso Canarias, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es que sus emisiones de CO2 en 2030 tienen que reducirse al menos en un 50%, me refiero a emisiones de CO2 con respecto a la producción de energía eléctrica. Tienen que reducirse al menos en un 50% con respecto a las de 2019. Eso sí es un objetivo específico de Canarias. Y es en el que hay que trabajar. Y cuando se han montado ahora los grupos de emergencia y se ha montado el concurso para el régimen retributivo adicional, específicamente en Fuerteventura, en Canarias y en Tenerife, pues hay que procurar que esos nuevos grupos estén alineados con esta exigencia. Ya digo, el 57% es un objetivo nacional. El reducir el 50% de las emisiones de CO2 en generación eléctrica con respecto a 2019, pues ese sí que es un objetivo canario. Venga, Carlos. Sí, una pregunta que es un poco diferente, pero tiene que ver también con el tema de las energías. ¿Qué le parece a usted el impuesto al carbono que se va a imponer? No es como si te compras una barra de pan y te cobran por comprarte la barra de pan un impuesto y encima después te lo cobran por comértela. O sea, no es una especie de engaño. ¿Cómo lo ve usted? Desde luego a mí no me parece bien.
bueno, lo que yo conozco que existe son los derechos de emisión, que es digamos, un invento de la Unión Europea desde el año, creo recordar, 2007. Esto está relacionado, si no recuerdo mal, con la suscripción por parte de la Unión Europea del Protocolo de Kioto. Y lo que tratan siempre de realizar digamos, estos derechos de emisión, que tratan de, digamos, de permear en la sociedad, es que se sufra alguna penalización cuando utilizamos generación convencional frente a renovables, ¿no? Lo que no te están diciendo es, ¿te va a caer este impuesto o vas a tener que pagar este derecho de emisión? Sino lo que te están diciendo es, oye, vete hacia las renovables, vete hacia algo que no emita CO2 y esto te lo ahorras, ¿no? Es un incentivo que los economistas consideran que es mucho más eficiente que un impuesto. Pero si tú coges y echas gasolina en tu coche, ya estás pagando un impuesto por echar gasolina y luego encima te están cobrando otro impuesto por emitir ese carbono. Entonces, al final, lo que es... una doble imposición. Digamos. Claro. Vamos a ver, la doble imposición está prohibida desde la propia legislación nacional, europea. Los tribunales, cuando perciben doble imposición, siempre la terminan anulando, ¿no? Y compensando todos los pagos que se han realizado. Lo que sí es evidente es que la Unión Europea está en un proceso de favorecer la transición en el transporte hacia una actividad que no sea tan contaminante. Entonces, ahí, pues, están animando a España, bueno, animando no, o sea, tienen sus compromisos a España para que incremente la imposición a los combustibles en vehículos, porque además son de los más bajos a nivel europeo, ¿no? Se puede estar más de acuerdo con eso, menos de acuerdo, pero al final son los políticos que elegimos, ¿no? O sea, no es una maldición divina, pues. Al final, a recaudar. Venga, última pregunta, porque tenemos que ir, que ya bastante tiempo ha estado el Yo, señor Ricardo. una duda, señor Herrero. Volviendo al SAR de Lanzarote, las zonas de aceleración renovable. Supongo que usted lo ha visto. A mí me ha dejado un poco pensando eso que ha dicho, de que están establecidas esas zonas en zonas no urbanas. Es decir, Lanzarote... En suelo rústico. Pero tenemos zonas urbanas y quiero decir, me extraña entonces que no se haya utilizado las zonas antropizadas como usted dice. Y después da la sensación de que este mapeo de las zonas de aceleración no sirve de mucho si no hay una planificación previa de la energía que necesitamos. Sí. Efectivamente, todo eso, vamos, usted conoce más de territorio que yo de Lanzarote, yo conozco un poquito, pero seguro que ustedes esos mapas los ven mejor que yo y se darán cuenta de que todo lo que es el ámbito urbano da la impresión de que no tiene ningún color. Y ya digo, creo que el gobierno de Canarias, vuelvo a decir, y el anterior también, han hecho esfuerzos y están haciendo esfuerzos enormes para que los fondos de recuperación y resiliencia en estos temas se queden. Pero también digo que el autoconsumo no juega con las mismas reglas que cuando se instala en suelo rústico, ¿no? En el suelo rústico, digamos que las grandes empresas tienen determinadas ventajas y habría que tratar de que el autoconsumo en aspectos que no son financieros, o lo pueden ser de una manera, digamos, habría que aclarar, ¿no? Pero hay otras necesidades que tiene el autoconsumo para poder jugar en igualdad de condiciones con quienes quieren ocupar suelos rústicos para instalar generación renovable. Don Ricardo, para terminar ya una reflexión, ¿usted cree que es un simplismo decir, como dicen y he oído algunos, que todo esto es una operación de las grandes operadoras y multinacionales para simplemente sustituir el negocio que había antes con las energías convencionales, pues ir quedándose poco a poco con el negocio de las energías limpias? Vamos a ver, las empresas hacen los negocios que pueden hacer y que les permite la regulación. Entonces, y la regulación la ponen los que gobiernan, ¿no? Entonces, yo creo que no le podemos echar la culpa a las empresas.
que las empresas tienen muchas ventajas, como decía antes, con respecto a la persona que quiere hacer su autoconsumo, y aprovecho para contestar una pregunta anterior, que el autoconsumo se puede hacer autoconsumo colectivo, no hace falta tener uno su tejado, puede utilizar otro tejado que esté en un área de 2 kilómetros. Pero dicho esto, las empresas tratan de ser competitivas y de sobrevivir en el mercado, ¿no? Y claro, en este caso, como digo, ¿qué tienen las empresas que no tiene el autoconsumidor? Aparte de tener un músculo financiero importante, tiene también una capacidad técnica tremenda, conoce bien la regulación, tiene acceso a la información y es capaz de triturarla fácilmente, tiene una información directa de la capacidad de las redes eléctricas. En bajo voltaje no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, como digo, la situación es asimétrica y esto hay que tratar de arreglarlo, ¿no? Ellos pueden ir a los bancos les dan dinero fácilmente, otras personas pues no tienen esa facilidad. Yo creo que un gobierno se tiene que preocupar de esa asimetría. Digo otra vez, el gobierno de Canarias ha hecho cosas, sobre todo, digamos, su parte técnica con respecto a los temas de los fondos europeos, han hecho cosas increíbles para que el dinero se quede en Canarias. Nos vamos con la... No. Sí, perdón. Sí, perdón, sigue. Que me voy con la duda, al menos yo, no sé si ellos, de que no sé si usted es optimista o es, en este caso, pesimista en cuanto al desarrollo de la penetración de las energías alternativas en el sistema convencional. Vamos a ver, yo creo, y voy a hablar un poco, mi visión siempre es, yo debo tener visión de luz larga, ¿no? Debo mirar hacia adelante y creo que tengo capacidad también para mirar hacia detrás. El problema de la penetración de renovables en nuestras redes creo que es distinto al que se está enfocando. Es decir, las plantas las construye sobre suelo rústico y después hay que conectarlas. Alguno de los contertulios lo dijo en su momento, ¿no? Y después vienen los procedimientos de operación, que es que las renovables tienen que entrar en el sistema y tienen que ser retribuidas adecuadamente. Para mí, primero, creo que casi todas las subestaciones en las islas, o por lo menos las más atractivas, tienen sus puntos de acceso, ya los tienen copados. Eso por una parte. Y después, por otro lado, los procedimientos de operación que emplea Red Eléctrica, desde mi punto de vista, son arcaicos frente a lo que es necesario, sobre todo si pensamos en sistemas de almacenamiento, con baterías y no digamos si nos vamos al hidrógeno. Entonces yo creo que hay unas cuestiones técnicas que van a hacer que, desgraciadamente, ese porcentaje del que estamos hablando a corto plazo no se pueda cumplir, ¿no? Y yo animo a los gobiernos, al anterior, a que se planteen objetivos dentro de su mandato. No se planteen objetivos a 2035, a 2040, ahí ya no sé ni cuántos estarán muertos. Planteenlos en el mandato, si quieren después pueden hablar de 2035, 2040, 2050, venga, la gente a ver si no se duerme, ¿no? Pero que hagan, que saquen sus compromisos dentro del mandato para que después, cuando vayamos a votarles, pues tengamos un criterio, ¿no? Y podamos comparar con respecto a otro partido, que fue lo que hizo los 4 años anteriores y cómo se quedó. Aunque es verdad que después el gobierno, off the record, porque no lo dicen porque políticamente no es correcto, dice, pero es que en Lanzarote, por ejemplo, es imposible, porque aquí cada vez que queremos hacer algo, pues se pone problema. Don Ricardo, de todas maneras... No, una cosa, solo por decir una cosa al final, hay que mirar, a mí me gusta mucho mirar hacia Hawái, ¿no? Creo que hay mucha gente que me está haciendo caso, está mirando para Hawái, sus niveles de penetración son mucho mayores, Australia del Sur, muy interesante, llega a tener autoconsumo que prácticamente cubre todas las necesidades de consumo, ¿no? Y el gobernador de Hawái, hace unos pocos años, tuvo que pedirle perdón a la ciudadanía porque reconocía que no se podían cumplir los objetivos. No se podían cumplir los objetivos de descarbonización. O le decimos a la gente las cosas como son y nos planteamos esos objetivos a corto plazo, que son objetivos que deben ir en paralelo
a este del porcentaje de penetración. No, hay que resolver otras cosas antes. El porcentaje de penetración vendrá de forma automática después. Pero concentrémonos en eso, ¿no? Y que cada partido diga, yo en estos 4 años voy a hacer esto. Creo que sería una forma de crecimiento en nuestra capacidad de afrontar este desafío. Pues la verdad, catedrático, muchas gracias por toda esta explicación, casi una clase máster que nos ha dado aquí a muchos de los que nos están viendo y oyendo en la isla de Lanzarote. Un abrazo y a ver si alguna vez que venga por Lanzarote, que me imagino que alguna vez la visitará, pues podemos estar ya aquí dentro del estudio. Un abrazo, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Ricardo, en este caso catedrático de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna y también director del Máster de Energías Renovables de la misma universidad. Rápidamente, porque nos tenemos que ir, una valoración. Yo, en esto último que ha dicho, justo coincido plenamente. Estamos hablando, teníamos un plan que era 2020, sí. Ahora 2030, ahora resulta que es que España lo que quiere está pinchando las comunidades autónomas para no perder los fondos europeos, claro, los fondos de resiliencia. La Unión Europea te está diciendo, oye, hay que tener una implantación determinada y efectivamente, y después lo que vemos es que a la hora de decidir dónde se ponen los molinos o dónde se ponen las placas, ya empezamos con los problemas. Después el siguiente problema, que todavía es más gordo, es si lo hacemos nosotros desde el ámbito público o permitimos que lo hagan las iniciativas privadas. Y ya, es que te lo juro, yo ya me he perdido, no sé exactamente si ahora con las zonas de estas de aceleración va a servir para que se ponga en marcha. Yo lo primero que haría es coger alguna empresa privada y decirle, oiga, monten ustedes algo, a ver cómo se hace y a partir de ahí... a mí me ha gustado algunas cosas, por lo menos porque yo, como todo, tenemos muchas dudas, ¿no? Y realmente a mí me gusta que me convenza de las cosas, porque hay que a veces convencerte, aunque tú tengas una idea inicial distinta, pero si me convence, yo soy de los que suelo cambiar de idea. No de chaqueta, pero sí de idea. Eso cuando me convence de algo, ¿no? Claro, de eso se trata. Y en este tema, por ejemplo, una cuestión que me parece razonable, que no criminalizó las inversiones, claro, las inversiones privadas, claro, porque es necesaria, son necesarias para si queremos cumplir no solo ya con objetivos, sino simplemente porque es más fácil, las empresas tienen conocimiento, tienen dinero, le pueden prestar dinero a los bancos y va a ser mucho más complicado que la hagan las iniciativas públicas, que muchas veces son deficientes. Es que parece que lo público es bueno per se. No, lo público, si se lleva mal, es tan malo como cualquier otra empresa. Es que, ¿no? después ahí tenemos el ejemplo de Inalsa, claro, que es muy público que era, pero casi nos lleva a la ruina a esta isla. Es que después si lo piensas, Jorge, es decir, a nivel de Canarias, por ejemplo, tenemos empresas públicas relacionadas con la construcción de viviendas. Viviendas poquitas, ¿no? Ya lo sabemos. Con el tema del agua también hay empresas públicas, claro, que funcionan muy bien en determinados ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, relacionadas con las energías renovables, con la implantación, no hay empresa pública. O sea, ahora mismo no hay músculo público, ni financiero, ni músculo público que digas tú, oye, pues vamos a dárselo a esta empresa que se llama X y que ya tiene experiencia en haber, claro, puesto molinos de viento, pero es que no tenemos. Entonces, claro, que se diga y que se hable de que sea la iniciativa pública la que ponga en marcha las renovables. Pues, ahora mismo en Lanzarote, que yo sepa, no hay ni un solo proyecto más de los que ya se hizo para poner energía alternativa. Me ha parecido muy interesante muchas de las cosas que ha dicho. Aparte de lo de las fundamental, la energía, la participación de las empresas privadas, porque es que es evidente, o sea, es que se cae por su propio peso, lo ha dicho él, pero aparte de eso, también la voluntad del administrador, porque es que es lo que él dice, o sea, es que te hacen promesas de aquí a 2050 y como de aquí a 2050 se dedican a darle patas a la pelota y que el siguiente que venga otra vez a darle patas a la pelota, y además el que hereda el puesto pues se dedica a reventar todo lo que ha hecho el anterior, como hemos tenido aquí en el caso de Lanzarote, que ha sido evidente cómo la gestión del Partido Socialista en los últimos 4 años se dedicó a reventar todo lo que había hecho San Ginés, porque San Ginés lo podía haber hecho mejor o peor, sí, pero desde luego hizo un esfuerzo por implantar energías renovables en el Lanzarote, cosa que el Partido Socialista no hizo. Entonces, si no hay un compromiso de que el que llegue siguiente va a mantener las bases de lo que ha dejado el anterior, olvídate. Y luego, por otro lado, eficiencia a la hora de hacer las cosas. Y luego, por otro lado, fundamental para mí,
ayudas es que las familias no tienen ayudas Pero bueno, para que se pongan las placas. En eso decía Es que el es- gobierno de Canarias ahora está sacando ayuda. Sí, programas de ayuda. Bien, bien, que, no, bien. yo Pero lo digo hasta porque- ahora, cero. O sea, No, sí ha porque habido. sí, el Sí ha Estado habido. lleva, a mí me han Sí ha llamado habido, varias sí ha veces habido. el Estado y me ha dicho, mira, ¿te interesa poner placas solares? Sí. Y al final te marean, te No, cuentan una milonga. yo puedo contar el caso mío. Yo pedí ahora en verano presupuesto para las techumbres de mi casa. Claro, y era un precio más o menos económico. Sin subvenciones, 12.000 euros. Para yo poder pagar prácticamente cero mi factura de la luz, que puede rondar los 125 o 130 euros mensuales. Pero claro, me voy a gastar yo 12.000 euros. Es que ese es el tema. Es que ese es el Y tema. yo Entonces, tú podría dices, ayudas hay. pedir un crédito y me lo dan, pero bueno. Entonces tú dices, sí, ayudas hay. Pero claro, si tú te tienes que endeudar para conseguir poner unas placas solares, pues las familias desisten. Entonces No. yo creo que eso es una de las claves. O sea, la ayuda a las propias familias Sí. a que esto Y se resuelva. facilitar, y ser facilitar, y ser las instituciones y luego proactivas. también agilizar la administración. Porque Sí, es sí. que tenemos el mismo problema de siempre, la burocracia. Es que al final... Carlos, lo siento, pero es que me están echando ya desde hace 5 minutos. Valentín, muchas gracias. Saludos. También, Carlos. Buenas tardes. Y Buenas. nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.